Muy buenos días, mis queridos alumnos. Soy la profesora Karina Martínez Villalobos. Hola chicos. Solamente para darles siempre esta bienvenida, para que así nos podamos interactuar un poquito más y que siempre te acuerdes que en las clases que te estoy dando, en las diapositivas, estoy siempre ahí contigo, para poder repasar, actualizar las clases que estamos dando en las clases virtuales. También siempre no dejar de recomendar que tienes que lavarte bien las manos cada vez que agarres algo o cuando vas a ingerir algún alimento. También tener bastante precaución. Tu casa tiene que estar súper limpia. Ya sabes que es con lejía y también con alcohol. Así que chicos, les dejo en esta semana con todas las clases virtuales. Así que chicos, solamente les pido que realices las actividades, ¿ok? ¡Hasta la próxima! Buenos días, mis queridos alumnos. Empezamos la clase de hoy. Libres para ser hermanos. Solamente te pido que escuches atentamente y observes toda la clase. Va a ser una clase muy, pero muy informativa, que sé que te va a gustar y sé que te va a ayudar en tu vida espiritual. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Iniciamos con Abraham. En los tiempos de Abraham no tenía hijos, pero por tener mucha fe, porque a él se le llama el padre de la fe, Dios vio en él esa obediencia y ese creer, ya que se juntó con Sara, pero no podía tener hijos porque Sara era estéril, en la cual Dios hizo un milagro y le concedió un hijo. Y al darle un hijo, empezó su descendencia, donde se forma el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque va a tener 12 bisnietos. De ahí de Abraham pasa a Moisés. Es el pacto que hace Dios con él. Porque después de muchos años de los descendientes de Abraham, como te decía, que tuvo a su hijo Isaac, a su único hijo, pero a través de Isaac tuvo a Jacob y Esaú. Tuvo 2 hijos, en la cual Jacob hace su descendencia de 12 hijos, y cada uno de ellos forma sus tribus, en la cual se marchan a Egipto, donde terminaron convirtiéndose en esclavos del faraón. Tras varios años de esclavitud, Dios elige a Moisés para poder liberar a ese pueblo y conducirlo de nuevo hasta la tierra prometida. ¿Dónde quedaba esa parte de la tierra prometida? Quedaba por Canaán. Muy bien. Cuando nació Moisés, sucedía que el faraón esclavizaba a todos los israelitas. Les hacía trabajos muy forzados, sin importar lo duro que fuera su trabajo. Los israelitas continuaron creciendo en números, quiere decir que se iban multiplicando. Así que él decretó una cruel ley
todos los bebés varones nacidos de padres israelitas serían ahogados en el río Nilo. Por eso es que van a ver en la siguiente diapositiva lo que hacen con Moisés para que se pueda salvar. Empieza la historia de Moisés con una mujer israelita de la familia de Leví, donde dio a luz un niño, y como vio que era fuerte y sano, lo escondió durante 3 meses. Al ver que ya no podía tenerlo, él lo escondió por más tiempo. Decidió hacer una canastilla con mimbres y puso al niño en ella. Luego colocó la canastilla entre unos juncos en la orilla del río Nilo. Aquel día la niña del faraón bajó al Nilo al bañarse, y mientras lo hacía, descubrió la canastilla tapada. Al cogerlo, vio dentro al niño que lloraba. La hija del faraón tuvo compasión de aquel niño, lo aceptó como a su hijo y le puso por nombre Moisés, que significa salvado de las aguas. Jacob, José y todos sus hermanos murieron en Egipto. Acuérdense que ellos son la descendencia de Abraham. Los descendientes de Jacob se multiplicaron de tal manera que llenaron todo el país sobre los egipcios. Gobernaba entonces un nuevo faraón, que nada sabía de José ni de sus hermanos. Aquel faraón comenzó a temer en el pueblo de Israel, creciera y se hiciera demasiado poderoso, y obligó a los israelitas a construir grandes ciudades, convirtiéndolos en esclavos. Sin embargo, cuanto más los oprima, más numerosos eran los israelitas. Entonces el faraón decidió arrojar al río Nilo a todos los niños israelitas recién nacidos y perdonar la vida de las niñas. Cuando Moisés empezó a seguir el camino de Dios, le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus lamentos. Por eso voy a liberarlos de la esclavitud. Voy a sacarlos de Egipto y los conduciré a una tierra maná, leche y miel. Así pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Moisés se acobardó ante la misión que Dios le había encomendado. Déanse cuenta, mis queridos alumnos, que Dios le pide a Moisés que tenga esa misión para poder liberar a los esclavos de Egipto. Y déanse cuenta que a través de una zarza ardiente, si se dan cuenta en la imagen, y le dice: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y decirle que ponga en libertad a los hijos de Israel? Dios le contestó: yo estaré contigo. Anda, ve y dile a los israelitas que mi nombre es Yo soy el que soy. Diles: yo soy, me ha enviado a vosotros Yahvé. Yahvé significa Dios, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob.
De pronto, Moisés miró cómo maltrataban a los israelitas, cómo les hacían sufrir por trabajar. Recogían su propia paja. Les dijo el faraón: ya no lo vamos a proveer nosotros, pero hagan la misma cantidad de ladrillos. Esas fueron las nuevas órdenes del faraón. El faraón era muy malo. Los castigó a todos los israelitas y les empezó a decir que para hacer esos ladrillos ya no les iban a dar paja, porque esos ladrillos están hechos de paja. Y les dijo, como castigo, que tenían que ellos conseguir, no se sabe de dónde, pero tenían que conseguirlos y que hagan la misma cantidad de todos los días que ellos hacían. Entonces, Dios miró toda esa crueldad y por eso es de que Moisés fue la misión que Dios le envió a que salven a los israelitas de las manos del faraón. Y empieza la misión de Moisés en la siguiente diapositiva. Como les decía, el faraón había mandado a los israelitas a que busquen la propia paja para que puedan hacer los ladrillos. Y por eso es que Moisés va a ver al faraón. Y el faraón estaba muy enojado. Dios le había mandado a Moisés que le diga al faraón que liberen a los israelitas de la esclavitud y que salgan de Egipto. El faraón no les creía. Entonces Moisés le pidió una señal a Dios. Y Dios le dijo, la señal será, la vara que tú tienes en tus manos se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés le dio la oportunidad a Aarón y él era el que lo hacía. Al momento que tira la vara, es como un bastón, se transformó en la serpiente. Y miren en la imagen el terror que tiene el faraón. ¿Por qué? Porque es algo increíble de poder ver. De pronto, el faraón no lo creía después de haberse asustado y dijo, esto es un hechizo, y mandó a uno de sus hechiceros a que hagan lo mismo. Y sí, resultó, pero lo que él no miró es que la serpiente que había puesto de la vara de Moisés en el suelo y se convirtió en una serpiente, lo que pasó fue que se comió, se tragó a la serpiente que había puesto el faraón. Pero igual él seguía no creyendo y también siguió rehusando de dejar libre al pueblo de Israel. Los israelitas no iban a salir de Israel. Al ver que el faraón no creía con lo primero que había hecho con la vara, a la mañana siguiente, Moisés y Aarón encontraron al faraón a la orilla del río. Cuando Aarón extendió su vara, Dios cambió el agua en sangre, muriendo los peces. La gente no podía tomar, ¿por qué? Porque estaba contaminada.
Esa era la siguiente prueba que le dio Dios al faraón, pero el faraón se siguió resistiendo. Aquí podemos ver cómo ya el mar se convirtió en el Mar Rojo. Pero el faraón, endurecido su corazón, no dejaría a los israelitas salir de Egipto. A pesar de lo que ustedes están viendo en la imagen, él seguía con lo mismo. Su corazón estaba muy endurecido, muy duro. No entraba de que el pueblo de Israel tenía que estar en libertad. Moisés, al ver de que el faraón no creía, siguió con las plagas que Dios lo enviaba. Después de la plaga de las úlceras, Dios mandó langostas, y las langostas comieron cada planta verde en el país. Empezó las langostas a multiplicarse por toda la ciudad del faraón en Israel. ¿Por qué? ¿Por qué sucedía esto? Porque Dios le pedía a gritos, se puede decir, a que el pueblo de Israel, que lo habían tomado como esclavitud, tenían que ser liberados. Y siguieron las plagas. Dios envió otra plaga a todo Egipto. Se llenó de ranas cada casa, cada pieza. Aún los hornos estaban llenos de ranas. Por todo lugar de la casa había ranas. Toda la gente estaba asustada. Las plagas continuaban, porque el corazón del faraón seguía endurecido. Cada persona y animal tenía picazón por las picaduras, pero el faraón no se rendiría ante Dios. A pesar de tantas plagas, miren cómo ya estaba el faraón. Se resistía ante Dios, a pesar de que también se estaban muriendo los primogénitos, en la cual su hijo del faraón también murió y seguía resistiéndose. Al ver el faraón que no podía realmente con todo esto, porque su pueblo se estaba muriendo, dio la orden de que Moisés hablara con Dios para que esto se termine. Pero él tenía una idea, y esa idea no era positiva para Moisés. Él tampoco lo sabía. Pero ocurrió un gran milagro al momento que Moisés empieza a sacar a toda la gente de Israel que eran esclavos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Ocurrió un gran milagro. Se abrió el mar en dos, donde la gente pudo pasar de la orilla hasta la otra orilla. Y la gente sorprendida de lo que pasaba. Pero ellos sabían que Moisés les iba a guiar a un buen camino y que iban a llegar a una tierra donde ellos iban a ser felices. Cuando Moisés estaba pasando con todo el pueblo de Israel, vino el faraón con todo su ejército y empezó a juntarse para poder perseguir a los esclavos antes de que se cerrara el mar.
para así poder ellos también pasar. Pero también ellos estaban impresionados de lo que estaban viendo, que el mar se había partido en dos. Y empezaron a toda velocidad a seguirlos. Observen lo que había pasado. El poderoso ejército de Egipto fue tragado. Quiere decir que el mar se cerró y que empezaron a ahogarse. Ahora el faraón sabía que el Dios de Israel era Señor de todos. ¿Por qué? Porque el faraón tenía su propio Dios y él por eso no creía. Pero al ver todo esto, que no pudo detener a todo ese pueblo de Israel y todo su pueblo junto con él se ahogaron, recién empezó a creer que sí existía un Dios poderoso. Así como ven en la imagen, ellos pasaron muy contentos hasta el final de la orilla del otro lado. Mientras que, como les comenté, el faraón se ahogó con todo su ejército y ellos terminaron de cruzar el mar, felices porque Moisés les iba a dar una buena noticia. Cuando Moisés fue mayor, Dios lo llamó para que sacara a su pueblo de Egipto y lo conduzca a las tierras que había dado Abraham. Moisés confió en Dios y consiguió la libertad para su pueblo. Y pasaron los años. Fueron 40 años que ellos siguieron caminando con esa misma fe. Y así querían llegar hacia la tierra prometida, en la cual Dios les había dicho. Pero ¿por qué no llegaron a la tierra prometida? Porque ellos solamente lo pudieron ver de lejos, porque ya la gente no creyó. Y esa es la prueba más grande que te da Dios durante toda tu vida. Mis queridos alumnos, hemos terminado nuestra linda clase. Sé que les ha gustado mucho como a mí y que han aprendido muchas cosas que de repente sabías, pero que no sabías con exactitud, y cosas que también ahora has podido no solamente recordar, sino aumentar en tu aprendizaje. Porque hemos visto cómo poder ser libres para ser hermanos. La libertad es un don muy importante, donde nosotros podemos expresarnos, podemos hacer lo que Dios desea con nuestras buenas acciones. Es la expresión fundamental que cada uno de nosotros debemos de tener. Así que ahora te pido que vas a contestar en tu cuaderno y también en actividades de Cubicol, donde vas a encontrar 3 preguntas. ¿Cuáles son? Es ¿quién es Moisés? ¿A qué llamamos libertad? Y me vas a escribir un resumen de toda la historia de Moisés que hemos visto en la clase. Solamente te pido algo, que este resumen sea extenso, porque acuérdate que esta es la clase que vas a tener en tu cuaderno, ¿ok? No te pido que copies todas las diapositivas, sino que hagas un resumen bien bonito en tu cuaderno. Es lo que te pido. Muchas gracias, queridos alumnos. Hasta la siguiente clase.